Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, nuevamente la violencia se toma la penitenciaría de Guayaquil. Esta vez asesinaron a alias El Cubano, líder de una agrupación narcodelictiva. También secuestraron a 2 policías del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía. Vamos a empezar inmediatamente con este tema. Tenemos información en directo con Luisa María Heredia, que está a esta hora en la penitenciaría de Litoral y nos tiene los detalles. Luisa, buenas noches. ¿Qué tal, Milton? Muy buenas noches. Pues el ambiente que se vive a esta hora aquí en los exteriores de la penitenciaría de Litoral es bastante tenso y agitado. Hemos visto el ingreso de varias patrullas de policías, así como también de algunas ambulancias y la llegada de un fuerte contingente militar que se encuentra precisamente resguardando el ingreso al Centro de Privación de Libertad Zonal 8. También familiares de quien sería la presunta víctima de la jornada de hoy, uno de los reos que se encontraba pues en máxima seguridad, también han llegado aquí para obtener una versión oficial de lo que habría sucedido. De lo que se conoce, la víctima sería alias El Cubano. Los detalles en el siguiente reportaje. Es el momento en el que un reo realiza varias detonaciones con un arma de fuego en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel regional del Guayas. Ocurrió la tarde de este martes. Los pabellones 3 y 4 fueron tomados por los PPLs. ¿Lo estamos dando a Cubano qué? Que incluso sometieron a los miembros policiales que están a cargo de la seguridad de esta sección. Una vez desarmados y en el suelo, varios de ellos procedieron a asesinar al PPL William Poveda, alias El Cubano, quien cumplía con una sentencia de 25 años por asesinato. Mientras tanto, en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social se vivían momentos de confusión. Llegaban familiares de los internos preocupados, sin saber lo que ocurría con los suyos. Los hechos suscitados en el interior del centro fueron registrados por los celulares de los reos. En medio del altercado, un uniformado fue herido y otros secuestrados por los internos. Hasta el cierre de este reportaje se desconoce si la situación pudo ser controlada. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Cabe mencionar que al momento que se suscitó este hecho y cuando fue reportado a las autoridades, precisamente se llevaba a cabo el Gabinete Ministerial por la Seguridad en las instalaciones del ECU 911 en San Borondón. Allí se encontraba la ministra del Interior, María Paula Romo, quien salió a dar unas declaraciones preliminares sobre lo que habría estado ocurriendo. Escuchemos. Ministra. Se habla de que probablemente habría sufrido un ataque, alias El Cubano. Lo habíamos tratado esta tarde en el comité, en el gabinete de seguridad. La persona privada de libertad a la que nos estamos refiriendo, en días anteriores recibió una medida de un juez en donde nos pedían separarlo del pabellón de máxima seguridad para mandarlo a mínima seguridad, a pesar de haber sido identificado por inteligencia penitenciaria como una de las personas que debía estar precisamente en transitoria especial. Y fue precisamente por ese particular que el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, se refirió a la justicia y su acompañamiento a todas las acciones que se realizan dentro del marco del estado de excepción. Escuchemos. Estamos viendo que la justicia no está respaldando la aplicación de la ley, no está respaldando la acción de fuerza, porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lo que hacen es administrar la violencia legal. Como hemos podido observar, acaba de llegar también ya el carro de criminalística con los agentes respectivos y también funcionarios de la Fiscalía para continuar con el procedimiento. Aquí se esperan las declaraciones de Edmundo Moncayo, quien es el encargado actualmente del sistema de rehabilitación social. Lo que sí podemos precisar es que desde que el gobierno decretó el estado de excepción hace ya casi un mes, van 9 muertos al interior de los penales del país. Es todo lo que les puedo informar. Adelante, Milton, en estudios. Gracias, Luisa María. Este hecho, entonces, recalcamos, ocurrió en la cárcel regional de Guayaquil. Hay todavía momentos de tensión, como estamos viendo, porque todavía no hay una situación clara de lo que sigue ocurriendo. Bueno, vamos a seguir hablando del tema carcelario, porque en la cárcel de Cuenca un intento de amotinamiento y huelga de hambre fue controlado en el Centro de Rehabilitación de El Turi, al sur de la capital Azuaya. Se pudo evidenciar quema de prendas de vestir y colchones en el pabellón de máxima seguridad la mañana
de hoy. Los reos exigían respeto a sus derechos humanos. Representantes de la Defensoría del Pueblo visitaron el centro carcelario para corroborar que no exista vulneración de derechos de los detenidos. Hace poco hubo declaraciones ahí afuera de la cárcel del Turi. Al momento de ingresar no se ha detectado ninguna anomalía, hemos contado con todas y cada una de las ayudas que nos puede dar la parte administrativa. Hemos indicado que a través de su directora haga saber al Gobierno Nacional que estamos para apoyarle. Los puntos que se han dado lugar a controversia dentro del CRC Turi son muy puntuales y todos aquellos se encuentran solucionados de momento. No existe huelga de hambre, el almuerzo se lo ha dado con total normalidad y entiendo la merienda se la está dando con total tranquilidad ahora en la tarde. Vamos con otro tema. En los correos entre Pamela Martínez y los empresarios que aparecen en el caso Arroz Verde también habla de procesos judiciales en los que estaban involucrados. Martínez comparte mensajes en los que informa sobre la recusación de jueces, novedades en procesos civiles y litigios que se tramitaban en la Corte Constitucional contra la empresa brasilera Odebrecht. Hace más de 2 años, Pedro Delgado ya sé y no se lo preguntaba. ¿Creen que quien le maneja la chequera a Rafael puede ser independiente de sus decisiones? En aquel entonces, Pamela Martínez era ya jueza de la Corte Constitucional, pero según los correos que entregó a la Fiscalía Fernando Villavicencio, desde que era asesora de Rafael Correa ya hablaba de temas concernientes a la justicia de nuestro país. Entre los correos que compartió con los empresarios que habrían hecho aportes a Arroz Verde, se dan detalles de juicios en los que estas empresas estaban involucradas. Varios de los mensajes son enviados por Gregorio Castellanos, quien consta como gerente en Exoglobal, empresa encargada supuestamente de dar asesoría jurídica, donde trabaja el esposo de Pamela Martínez, Jimmy Salazar, la misma que hoy es identificada por la Fiscalía como intermediaria en el caso Arroz Verde. Gregorio Castellanos le escribe a Martínez pareciendo ser más bien su subalterno. En un correo del 18 de junio del 2013, bajo el adjunto informe caso Pedro Verduga, quien es el gerente de Quitesa, empresa que también habría hecho transferencias a los recursos de campaña de Alianza País, Castellanos le informa a Martínez: hoy me entrevisté con el doctor José Navarrete, con juez, y me dijo que el expediente se encuentra en sustanciación con la doctora Rizzo, la misma que va a presentar también su excusa para el conocimiento de la causa presentada con el doctor Andrade. Él va a abocar conocimiento y dispondrá que se oficie al Consejo de la Judicatura para que nombren a 2 conjueces. Favor indicar cuál sería lo conveniente en este caso, le consulta Castellanos a Martínez. En otro correo del 1 de julio del 2013 le informa que incluso se reunió con uno de los conjueces de la causa y además que el abogado Navarrete también me dijo que había la posibilidad que sustancie los jueces de la sala. Me dijo que le avisara cuál de las 2 opciones le favorecía. En el caso de Odebrecht, entre varios mensajes con el propio Geraldo Sousa, representante de la compañía en Ecuador, hay uno del 20 de mayo del 2013 con el asunto Ayuda a Memoria, que trata sobre una acción extraordinaria de protección que se iba a tramitar en la Corte Constitucional. Otro correo de septiembre del 2014, también enviado por Sousa, se titula Boleta Corte Constitucional. Y mientras esto pasa, siguen las transferencias a Exoglobal por parte de estas compañías, que como presume la Fiscalía, finalmente iban hacia la campaña de Alianza País. Martínez llegó a la Corte Constitucional en el 2015. No hay información sobre si esta supuesta injerencia en la justicia continuó cuando ella llegó al máximo órgano de justicia constitucional del país, como sugiere Pedro Delgado. En su momento, los actuales jueces de la Corte Constitucional, al ser consultados sobre la opción de analizar los fallos donde se podría haber favorecido a los aportantes de Alianza País, aseguraron que es imposible revisar procesos ya juzgados. Dayana Monroy, 24 horas. No se llevó a cabo la ampliación de la versión de Pamela Martínez procesada por el caso Arroz Verde en torno a la presunta concusión en la que habrían participado Alexis Mera y María Duarte. Laura Terán, también detenida, sí respondió. Belén Merizalde informa. En esta ocasión, Pamela Martínez y Laura Terán debían rendir versión en torno al caso de concusión en el que habrían participado el ex asesor jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y también la ex ministra correísta, María de los Ángeles Duarte. Sin embargo, la diligencia se realizó de forma parcial. No se dio la diligencia de la doctora Pamela Martínez. Empieza ahí a caerse la teoría de fiscalía. Por su parte, Laura Terán habría intentado acogerse al derecho al silencio.
La fiscal, sin embargo, le exigió, más bien dicho, le pidió que le responda unas cuantas preguntas que creo que Laura Terán las respondió diciendo la verdad. Paralelamente a este caso, anoche se realizó un nuevo allanamiento en torno a Arroz Verde, en donde se habría detenido a un asistente del despacho de Pamela Martínez, quien también rindió versión esta mañana. Muy irregular que la Fiscalía General del Estado nos notifica a medianoche respecto a una versión que se tiene que dar a las 9 de la mañana. El caballero ha sido asistente de Pamela Martínez, sin embargo, no ha aportado nada nuevo a este proceso. Las diligencias en este caso continúan y se tiene previsto que el expresidente Rafael Correa rinda su versión este jueves. Aproximadamente 2.600 millones de dólares habrían sido justificados a través de facturas de empresas fantasmas, según la directora del SRI. En la lista constan proveedores chinos que en la última década obtuvieron jugosos contratos públicos. Fueron años prósperos para la firma de contratos entre el Estado ecuatoriano y varias empresas chinas. Hasta 2007 la inversión proveniente del país asiático era de apenas 7 millones de dólares. Pero durante una década, entre 2008 y 2018, pues se firmaron 74 contratos por cerca de 8.000 millones de dólares. Las entidades públicas que figuran como principales contratantes son la Corporación Eléctrica del Ecuador, CENEL, el Servicio de Contratación de Obras, SECOP, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Secretaría Nacional del Agua. Dentro de las principales empresas contratistas constan China CAMC Engineering, a cargo de la construcción de la plataforma financiera, 5 hospitales públicos, entre ellos el de Monte Sinaí, varios edificios del EQ911, la Universidad Iquiam y Parque Samanes en Guayaquil. Logró obtener 17 contratos por 745 millones de dólares. Otra de las firmas es China Gesouba Group, que obtuvo 6 contratos con el Estado por 937 millones de dólares. Estuvo a cargo, por ejemplo, de la hidroeléctrica Sopladora, de la infraestructura urbana de la Universidad Yachay y el proyecto de control de inundaciones Bulubulu. Consta también Sinohidro, que sumó contratos por 2.659 millones de dólares. Estuvo a cargo de Coca-Cola Sinclair y, entre otras obras, el mantenimiento y rehabilitación de una decena de carreteras en el país. Estas 3 firmas constan en una lista de 7 compañías con características en común. Todas fueron constituidas en Ecuador entre 2009 y 2013. Todas utilizaron facturas de empresas catalogadas por el SRI como fantasmas. Estos son algunos de los 1.361 casos de posible evasión tributaria que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía por parte del SRI. Marisol Andrade, directora de la entidad, asegura que el posible perjuicio al Estado no es poco. Son aproximadamente 2.600 millones en facturas. De eso se ha derivado que aproximadamente 884 millones de dólares ya ha recuperado el Servicio de Rentas Internas. A nivel nacional, la entidad ha identificado más de 860 firmas fantasmas o de papel. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Paul Seglia, el supuesto socio fundador de Facebook, fue liberado esta tarde del Centro de Privación de Libertad del Inca, en Quito, tras 10 meses de encierro. Fue el presidente de la República quien dispuso la denegación de su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por fraude. Acabó la pesadilla para Paul Seglia, el hombre que reclamaba la mitad de las acciones de Facebook y que estaba detenido en nuestro país desde el 23 de agosto de 2018. El presidente Moreno delegó a la ministra del Interior, María Paula Romo, proceder con la denegación del pedido de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por la justicia de ese país por fraude y extorsión contra Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Es increíble, mis zapatos es en la calle este momento. Seglia, de 45 años, es diseñador de páginas web. Llegó a Ecuador junto a su esposa Mary Seglia y sus hijos menores en 2016. Se radicaron en Cuenca y allí nació su otro hijo, Orión. El niño tiene nacionalidad ecuatoriana. Por ese motivo, Seglia tiene una demanda de juicio de alimentos en nuestro país y como medida cautelar se le prohibió ausentarse del Ecuador. Estoy muy feliz y tengo mucho aprecio de presidente Moreno y gracias a María Paula Roma para rápido
decisión y estoy muy feliz. Inicialmente la Corte Nacional emitió la orden de prisión en contra de Seglia, ante la cual su defensa presentó varios habeas corpus que fueron negados. La voluntad política que hemos tenido en esto pues es magnífica. Estamos viendo realmente el destello de felicidad de una persona que por supuesto estaba injustamente detenida. Según los planes inmediatos de la familia Seglia, luego de la excarcelación de Paul, continuarán con su vida aquí en Ecuador. I can't believe that I am standing out here outside the cárcel. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Tema político. La Asamblea Nacional suspende nuevamente la sesión donde se suponía iban a conformar las comisiones legislativas que faltan. No se logran acuerdos internos y las mesas siguen sin trabajar. Andrea Samaniego informa. Esta es la tercera vez que la Asamblea Nacional no puede llegar a un acuerdo para decidir sobre las autoridades en las comisiones de Educación, Trabajadores y Gobiernos Autónomos. Esto debía tratarse en la mañana de este martes y luego en la tarde del día de hoy. Sin embargo, las sesiones fueron suspendidas. La nueva mayoría busca respetar el acuerdo, sin embargo, internamente pasan por varios problemas. Los acuerdos que se hacen un día se deshacen al otro día por el capricho de la gente de AP y sus aliados. Hubo 68 votos. Buscamos algunas formas, incluso que en la Asamblea Nacional se ponga otros nombres, no solamente precisamente nuestros nombres. Mientras el PSC, la Revolución Ciudadana y Suma buscan dejar sin efecto la decisión del Consejo de la Administración Legislativa y mantener a Jimmy Candel y a Vicente Tayano en la Comisión de Educación y también en la de Trabajadores. Dejando claro que lo que hizo el CAL es ilegal, que hay que respetarse las decisiones que fueron tomadas legítimamente y democráticamente en una comisión. Sin embargo, ninguna de las dos propuestas tienen los 70 votos que se requieren para ser aprobados. De lo que se conoce, el Pleno se reunirá nuevamente el próximo martes para tomar una decisión. Mientras tanto, las tres comisiones continúan sin trabajar. El campeón del Giro de Italia, Richard Carapaz, recibió la condecoración al mérito en el grado de oficial por parte del presidente de la República. El municipio de Quito también entregó la condecoración al mérito conmemorativo Ciudad de Quito. Aquí el resumen de la jornada de hoy del campeón Richard Carapaz. Se cumplió el segundo día de homenajes para el campeón del Giro de Italia, Richard Carapaz. Este martes llegó en medio de un amplio dispositivo de seguridad al Palacio de Carondelet, donde se reunió en privado con el presidente de la República, Lenín Moreno. A él le hizo la entrega de una maglia rosa para el pueblo ecuatoriano. Porque es el premio al esfuerzo, la constancia y la dedicación. Me gustaría que le busquen un lugar, no importa, un rinconcito por aquí, para que cuando visiten los ecuatorianos lo puedan mirar y es para toda... Va a estar en un sitio especial. Hago la entrega al presidente. Y por su parte, el presidente de la República le confirió la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial. Posteriormente participó del homenaje que le preparó el municipio de Quito y fue el alcalde de Quito quien le dio la bienvenida a la capital. Conocemos de dónde vienes, conocemos que te has forzado, conocemos que este triunfo te lo debes a ti y a tu esfuerzo y a tu familia. Agradecerles a este público maravilloso que me ha tocado el día de hoy, que espero que este triunfo lo puedan disfrutar tanto como yo, que es de todo el pueblo ecuatoriano. Gracias. El alcalde Jorge Yunda le entregó el mérito conmemorativo Ciudad de Quito. Ídolo, modelo, referente, ciudadano que ha elevado la autoestima de los ecuatorianos. Además, Jorge Yunda entregó en sus manos una perrita rescatada. Un aplauso para Gira, espero que te acompañe. Tienes que cuidar el perro. Así, en presencia de fanáticos, deportistas y todos los que quisieron participar del homenaje a la gloria deportiva, Richard Carapaz sintió una vez más el cariño y admiración de los ecuatorianos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Bueno, y la provincia del Carchi está lista para recibir a Richard Carapaz, quien llegará mañana al mediodía. Vamos en directo hasta Tulcán. Jairo Jacome y Pablo King están ahí para cubrir la llegada y los homenajes
a Richard Carapaz. Jairo y Pablo, buenas noches. Milton, amigos, buenas noches. En verdad, Carchi está lista para recibir a uno de sus hijos que dejó en alto el nombre de este terruño norteño del país y de toda Latinoamérica. Tulcán se viste de rosa para recibir al campeón del Giro de Italia. Saludamos con Pablo Kim. Buenas noches. Muchas gracias, Jairo. Buenas noches, amigos de Teleamazonas. Las plazas, los parques, las principales avenidas de Tulcán tienen un solo color, el color rosa, que es el color de moda por el campeón Richard Carapaz. Desde temprano se inició el montaje de este escenario que recibirá el día de mañana a chicos y grandes para decir bienvenido a Richard Carapaz. Tenemos un reporte, veamos. Carchi está lista para recibir al campeón. ¡Viva el Carchi! ¡Viva nuestro campeón! Edificios, parques y todo espacio público posible fue acondicionado con anticipación en homenaje al campeón del Giro. Es que esta es una fecha especial para toda la provincia. Declarado mediante acuerdo desde la gobernación de conformidad a nuestras competencias como el Día del Orgullo del Ciclismo Carchense. En 4, en 3, en 2. La cuenta regresiva inició para la gran fiesta provincial, donde habrá música, baile y por supuesto el amor de su gente, que hará sentir a Richard literalmente en su casa. Así que invitarles a que todos nos sumemos a este evento desde que él arribe aquí a la ciudad. Va a ser un pequeño recorrido por las calles y después todos nos concentramos aquí en el Estadio Olímpico a este gran evento. Las puertas del Estadio Olímpico Ciudad de Tulcán se abrirán a partir de las 9 horas, pero el arribo de la locomotora está previsto a partir de las 12 horas, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. La Policía Nacional está activada 100% con todo su personal, su talento humano y con su equipo para que esto sea una fiesta cívico-deportiva. El pedido de los diferentes colectivos de ciclistas y ciudadanía en general fue escuchado para que Richard participe de una pequeña caravana por las calles de Tulcán antes de su arribo al Estadio Olímpico. Dos anuncios importantes. Sí habrá un ciclopaseo, una caravana que escoltará a Richard Carapaz desde el aeropuerto hasta el Estadio Olímpico de la ciudad de Tulcán. Y segundo, la jornada escolar para lo que es Huaca y Tulcán se realizará hasta las 10 de la mañana. El resto de provincia laborará normalmente. Hace poco veíamos imágenes de lo que sucedió en la capital de la República. Solo nos queremos imaginar qué va a pasar mañana acá en la capital de la provincia del Carchi, la tierra del campeón del Giro de Italia. Más adelante, en los deportes, le vamos a entregar una nota con uno de los primeros entrenadores de Richard Carapaz. Milton, contigo. Gracias, Pablo. Gracias, Jairo. Así es, en el segmento deportivo con Roberto Mar estaremos nuevamente en directo desde Tulcán con ustedes. Y algo más de lo deportivo, miles de ecuatorianos y el presidente de la República también se reunieron esta tarde para ver la semifinal de la selección ecuatoriana sub-20 ante Corea del Sur. Aunque no clasificó a la final, el país agradece a los jóvenes por su participación y se espera que Ecuador obtenga el tercer lugar en el Mundial de Polonia. En el Parque Cumandá, en el centro de Quito, el presidente Lenín Moreno, junto a la secretaria del Deporte, funcionarios y decenas de ciudadanos, se reunieron para apoyar a los campeones. La Minitriz se jugaba su pase a la final del Mundial y las razones para creer que sí se puede estaban más fuertes que nunca. Pero antes que el primer tiempo finalice, Corea del Sur llegó al arco ecuatoriano. La desventaja no fue impedimento para seguir con la esperanza. En el suburbio de Guayaquil, la fiesta del fútbol seguía intacta. La familia de Gonzalo Plata se reunió para ver a su campeón. Cada pase, cada movimiento los mantuvo en vilo. Lo que yo le digo a mi hijo, siga mi hijo adelante, que todo no ha terminado, que sigue la lucha todavía. En el centro de Guayaquil, grupos de personas se reunieron también para alentar a la Minitri. La angustia y la esperanza se turnaban los minutos del segundo tiempo. Íbamos perdiendo. Una jugada que parecía dar el empate esperado se esfumó con la sentencia del VAR. A pesar que la ilusión de llegar a ser los mejores del mundo terminó esta tarde ante Corea del Sur, no hay que olvidar que es la primera vez que una selección de fútbol ecuatoriana llega tan lejos. Han llegado hasta semifinal, algo muy importante, nunca antes logrado por un equipo ecuatoriano en un mundial, así que nos llenan de orgullo, por supuesto, claro que sí.
Ecuador disputará el tercer puesto ante Italia este viernes a las 13:30 hora local. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. El Banco Mundial aprobó un préstamo por $500 millones como parte de su respaldo al plan de prosperidad del gobierno. El financiamiento aprobado forma parte del respaldo de la comunidad internacional que se anunció en el primer trimestre del año y será desembolsado en las próximas semanas. Su pago está contemplado en 30 años plazo y será destinado a los sectores más vulnerables. $4 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años. Ecuador es la cuarta nación del continente con el mayor número de ciudadanos de ese país acogidos según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Edelmira está hace un mes en Ecuador, llegó por el puente de Rumichaca y desde entonces caminó hasta llegar a Guayaquil. No vino sola, la acompañan sus 4 hijos, su nuera y su nieto de 3 meses. En Venezuela trabajaba en una peluquería hasta que ya no hubo a quien más atender. Estamos vendiendo dulce, agua, caramelo, lo que venga. Luis también decidió no más. Con su esposa llegaron hace 15 días a Guayaquil. Ahora están listos para seguir su viaje hacia Perú. Deben apurarse. A partir de este sábado, Perú exigirá el visado y pasaporte a los venezolanos. Por lo menos ahorita ya desayunamos aquí y ahorita vamos caminando y vamos diciendo que nos colaboren para comprar unos pancitos para el camino. Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Ecuador ha recibido a más de 263,000 venezolanos en los últimos 4 años, siendo así la cuarta nación en el continente en acogerlos. En primer lugar está Colombia, le sigue Perú y Chile. La Casa de Acogida Temporal de Hogar de Cristo es la única que funciona aquí en Guayaquil. Hace un año abrió sus puertas y desde entonces ha recibido a más de 11,000 personas, la mayoría de ellas venezolanas. En este momento hay 100 personas dentro de la casa de acogida. La mayoría de ellos son niños porque hemos focalizado nuestra atención hacia las familias con niños. Se estima que en los últimos 5 días más de 16,000 viajeros han cruzado la frontera colombo-ecuatoriana. Joana Ramos, 24 horas. Cercoel, la empresa a la que CENEL responsabilizó de errores en la lectura del consumo eléctrico que llevó al aumento de las planillas de luz, entró en proceso de liquidación por encontrarse disuelta en pleno derecho al haber incumplido con la presentación de balances financieros durante 2 años. Adicionalmente, la Contraloría está realizando un examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la empresa que pertenece a la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cerró su mandato extraordinario. Los consejeros salientes reconocieron que no ha existido un proceso de transición con los nuevos miembros de esta institución que serán posesionados el jueves. Después de 15 meses de trabajo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cerró su mandato extraordinario. Lo hizo en una pequeña sala del edificio de Semplades, en donde desarrollaron sus funciones, y solo con la presencia de 5 de los 6 consejeros. Javier Zavala Egas se excusó de asistir. Allí los consejeros salientes dijeron estar satisfechos del trabajo que realizaron. Creo que el proceso de evaluación fue un proceso que nos permitió establecer varios estándares, indicadores y subindicadores que fueron aceptados y avalados por entidades internacionales y que nos permitió desarrollar el proceso de la manera más armónica. Durante el periodo de transición, evaluaron a 10 organismos y a 30 autoridades. 29 de ellas fueron cesadas y además designaron a 55 autoridades entre principales y suplentes. También reconocieron que tras su paso quedan algunas lecciones. Optimizar siempre los procesos de designación de autoridades. Las comisiones ciudadanas tienen que ser comisiones técnicas. Y dicen estar seguros de que sus designaciones quedan completamente blindadas. Lo que blinda es la voluntad del pueblo ecuatoriano, no lo que ha hecho el Consejo. Los nuevos consejeros que debían ser posesionados el 14 de mayo lo harán recién este jueves. Sin embargo, el Consejo saliente admite que no ha existido un proceso de transición. He intentado comunicarme por 2 ocasiones y sin tener, resultados. Los nuevos consejeros deberán asumir las funciones determinadas en la Constitución, pero lo harán en medio de una intensa campaña para que esta institución desaparezca. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.